bonito que estamos de la presentación de los niños, quiero hablar a los padres, a las madres, a las familias en general sobre el tema ejemplo. Un ejemplo es un caso particular que sirve para explicar, ilustrar o comprobar una idea general. También funciona como un modelo de conducta para imitar o evitar. Caso o hecho sucedido en otro tiempo que se propone o bien para que se imite y siga si es bueno y honesto, o para que se evite si es malo. Nuestra vida está basada en todos los ejemplos que miramos desde que nacemos. Al mirar que otros caminan, nosotros queremos caminar. Al mirar que otros hablan, nosotros empezamos a balbucear. Mi hijo Josías, que va a cumplir 4 meses, él sabe que su hermano le habla, que yo le hablo, que mi esposa le habla, y él ha empezado a balbucear y a querer comunicarse, porque él ya está teniendo un ejemplo natural de lo que mira alrededor. Es natural para el ser humano mirar, observar e imitar. Lo malo de esto es que también se aplica para lo negativo. El mal también lo tenemos como ejemplo alrededor nuestro desde nuestro principio. Nuestra vida es influenciada por el ejemplo que miramos alrededor, y en nuestros comienzos nuestros padres son el mejor ejemplo para imitar. Es por eso la importancia de ser un buen ejemplo para nuestros hijos en lo que hacemos, en lo que hablamos y en lo que actuamos. El ser humano tiene conciencia, subconsciencia e inconsciencia. La psicología define el consciente, es la parte de la mente que incluye lo que percibe, sentimos, pensamos en el momento presente. Representa la capa más superficial del aparato psíquico, permitiéndonos darnos cuenta de la realidad externa y de nuestros propios actos internos. El subconsciente es la parte de la mente que guarda recuerdos, emociones y pensamientos que no notas en este momento. En esa zona se procesa la información de manera automática, guía gran parte de nuestras acciones diarias, como caminar, reaccionar por costumbre, sin que tengas que pensar en ello de forma activa. O sea, el consciente es lo que usted mira alrededor. El subconsciente son las conductas que automáticamente no necesitamos mucho para recordarla. Por ejemplo, el caminar, el ponernos de pie, el recuerdo de algunas cosas que pasaron ayer. Aleluya. Alguien da gloria a Dios. Características principales, aleluya. Quiero hablarle ahora sobre el subconsciente. El subconsciente es la parte más profunda que el ser humano tiene en la mente. El subconsciente es la parte de la mente que guarda recuerdos, emociones y pensamientos que no notas en este momento. Esta zona procesa información de manera automática. Guía gran parte de tus acciones diarias, como caminar o reaccionar por costumbre sin que tengas que pensar en ello de forma activa. Características principales: proceso automático, controla funciones del cuerpo y hábitos que repetimos muchas veces. Almacena datos, guarda cada experiencia, miedo y aprendizaje desde que eres niño. Influencia oculta, define tus gustos y reacciones rápidos ante los problemas. El inconsciente es la parte de la mente que guarda recuerdos, deseos y miedos que no vemos de forma directa. Esta zona oculta afecta cómo actuamos y sentimos todos los días, aunque no sepamos que está allí. En la psicología y en la vida diaria, la idea de Fred Simon dijo que la mente es como un iceberg. Lo que vemos arriba es lo consciente, y la gran parte oculta bajo el agua es el inconsciente, con cosas prohibidas o de dolores que llevamos cada uno. ¿Cómo se muestra?
A veces sale por sueños, los olvidos, cuando nos equivocamos en varias cosas, porque nuestra mente confunde cierta información. La diferencia principal entre ambos términos está en su profundidad y en cómo lo usa la psicología. El inconsciente es la capa más profunda de la mente con contenidos ocultos o reprimidos, mientras que el subconsciente se refiere a procesos automáticos o información fácil de recordar. Consciente es lo que tenemos alrededor nuestro y sabemos que existe. El inconsciente es la conducta que no necesita mucho esfuerzo para hacer y recordar, pero el inconsciente es el que registra traumas, miedos, y por eso es que hoy en día hay personas que tienen miedo a muchas cosas. Hay personas que tienen traumas y temores en su vida y no saben de dónde vinieron. Hoy quiero hablarle a los padres y relacionar todo lo que he dicho con la palabra de Dios. Hoy muchos padres no saben el mal ejemplo que le están dando a sus hijos, porque ni ellos mismos saben de dónde lo recogieron. El inconsciente es la parte del ser humano que recoge cosas aunque usted quiera o no quiera. Temores, miedos, traumas están ahí adentro en el inconsciente, y de repente cuando llega ese momento, entonces el inconsciente aflora al subconsciente dejándolo llegar al consciente, y entonces el ser humano dice: no sé por qué tengo miedo, no sé por qué no lo puedo lograr, porque dentro de ti, papá y mamá, hay cosas que lleva que aunque no quisiste aprenderlo, tu automático lo grabó en el subconsciente y lo pasó al inconsciente, y cuando vienes a reaccionar, tú dices: no sé cómo, pero estoy reaccionando de esta manera. Te he dicho todo esto para decirte, muchas veces el mal ejemplo que tu hijo o tu hija está recibiendo, no te das cuenta que está en el inconsciente, y por eso le estás sembrando miedo, le estás sembrando temor, inconscientemente lo estás educando de la misma manera que te educaron a ti. Si a ti te educaron a gritos, tú vas a educar a gritos. Si a ti te educaron de una manera incorrecta, automáticamente vas a educar de una manera incorrecta. Qué triste es mirar niños que si no les gritan, ¿alguien está aquí? Amén. Esta es una enseñanza para papá y mamá. Le está hablando a un padre también. Si no le gritan, no obedece. ¿De dónde te está viniendo a ti el grito? Te voy a decir de dónde: de tu infancia. ¿De dónde te viene la violencia que tú mismo a veces ni te aguantas tú mismo? Yo sé que a usted no le pasa, pero yo le estoy predicando porque yo soy un ser humano también. De un registro en el inconsciente que hubo en tu infancia. Hay algunos hombres que he llegado a hablar con ellos y me han dicho: yo no sé de dónde, pero me viene el deseo de engañar a mi esposa, el deseo de la droga, del alcohol. Te voy a decir de dónde. Te viene del inconsciente, porque en el inconsciente te lo sembraron. Te sembraron lo equivocado, pero gracias a Dios que el inconsciente puede cambiar, el subconsciente puede cambiar, y el consciente puede aceptar a Cristo, y Él puede cambiar, transformar, liberar y cambiar los traumas en tu vida. Padres que sus inconscientes los están traicionando, y de esa misma manera que a ellos los corrigieron a golpes, a la fuerza, es la misma conducta indisciplinada y de maltrato que están usando para sus hijos, la misma
intoxicaba el alma, que venía de gastarse todo el dinero y andar con otras mujeres, del engaño a tu mamá, es el mismo miedo que está sembrando en tu casa, porque tu hijo, tú dices, él no lo entiende. No, sí lo entiende. La ciencia dice que un niño desde las 8 semanas en adelante, el cerebro empieza a registrar información, pero también estoy aquí para decirte que la Biblia dice que desde que eres embrión, el Dios de gracia y de amor te miró y te puede cambiar, te puede transformar y te puede liberar. Alguien da gloria a Dios. Y ahora tenemos una generación maldiciendo a la siguiente generación por la maldición que le pusieron en la infancia. Ese miedo, ese trauma que inconscientemente recogiste en la infancia y se te quedó grabado en el inconsciente. Mire, cuánta gente no puede hacer amistad con otra gente que no conoce, porque en su casa siempre lo trataron de una manera de tú no sirves. El niño hablaba y lo ignoraban. ¿Será que le estoy hablando a alguien en esta mañana? El niño hablaba y papá y mamá, como estaban gritando, como se estaban agarrando a golpes, como el padre estaba intoxicado, aleluya, no podía oír la voz de su hijo. Así que el niño aprendió que él era un niño ignorado, que era un niño que nadie le iba a hacer caso. Y por eso usted mira ahora personas aisladas, metidas en su mundo, con miedo, tienen miedo para poder hablar, porque ese trauma no fue que te lo pusieron, te lo infundaron en el inconsciente, y lastimosamente ese mismo mal ejemplo lo está llevando a la generación que Dios te está dando ahora. Y estoy aquí para decirte que si la maldición también se pasa, la bendición también se pasa, aleluya. Si la maldición también se corta, la bendición también se corta. Alguien tiene que entender que esos traumas pueden cortarse y salir de una manera bendecida en este día. Alguien da gloria a Dios. ¿Cómo queremos que nuestros hijos sirvan a Dios y Dios los bendiga cuando el ejemplo que miran en casa no va de acuerdo a lo establecido por la palabra de Dios? Queremos que Dios los bendiga y los proteja, pero la pena más grande y la vergüenza más grande que hay es que los padres son los mismos consentidores de pecado. Porque para un adúltero, fornicario, borracho, alcohólico, drogadicto y cualquier cosa que destruya, que su hijo lo haga es natural, porque en el inconsciente es natural. Lo registra como algo natural para hacer. Todos los hombres lo hacen, todas las mujeres lo hacen, porque en el inconsciente es algo natural. Pero déjame decirte algo, no es natural. Cuando Dios te llamó a ti, te llamó y te formó con un propósito, y el propósito no es para que vivas con miedo, no es para que vivas con trauma, no es para que vivas sirviéndole al pecado. La cruz del Calvario es el símbolo más grande de amor extendido al ser humano, para que la maldición se corte y la bendición entre a cada vida en este planeta Tierra. Alguien dice gloria a Dios. Queremos una generación bendecida, pero con un ejemplo maldecido. Las conductas malas también son aprendidas conscientes e inconscientemente. Hay niños que el trauma de ellos es que llegue papá o llegue mamá a casa. Porque el problema es que no sabemos cómo va a venir papá. El problema es que no sabemos si va a venir bien. Y por mucho que mami trate de atenderlo de la mejor manera posible, no sabemos si va a venir intoxicado o cómo va a venir. Y
y la vida de los niños es vivir en un hogar intoxicado de odio, intoxicado de rencor, intoxicado de a ver qué rato te vas, hay más como tú, así que puedo conseguirme 20 más como tú, y viven intoxicados con el desprecio, y ese mal ejemplo se lo está pasando a los hijos. Y por eso usted mira ahora una generación más sin amor, más sin efecto, más sin aprecio, porque mientras más las generaciones reciben odio, más odio sana. Mientras más trauma, mientras más miedos van pasando de inconsciente a inconsciente a inconsciente. Por eso hoy miramos una generación tan irrespetuosa con la gente adulta, con los maestros, con las autoridades, en las escuelas, en las iglesias, en el gobierno. Eso mismo que te sembraron a ti en el inconsciente, lo estás sembrando de mal ejemplo en el inconsciente de tus hijos. Pero yo no estoy aquí para hablarte solamente del problema, también quiero hablarte de la solución. También quiero hablarte que hay una manera de cómo poder sanar la vida, de cómo sanar las emociones, y que el inconsciente, en vez de recordar y mantener aquello que marcó tu vida, empiece a tener una bendición nueva, y que tus hijos no pasen por los traumas de miedo, que cuando tú llegues a casa salga tu hijo, salga tu hija a decir: llegó papá, llegó mamá, yo no vivo en un hogar perfecto, pero sí vivo en un hogar feliz. Alguien da gloria a Dios. Josías comienza su reinado de una edad muy temprana, pero la Biblia lo describe de esta manera, y ponga atención a lo siguiente que voy a enseñarle de la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 en adelante. La Biblia enseña: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y quiero que tome en cuenta esto, y anduvo en los caminos de David su padre. Y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Buscó al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que los habían ofrecido en sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Ahora la Biblia dice que Josías siguió el camino de David su padre. Pero ahora quiero que lea conmigo Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 21 en adelante. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de su padre, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y servicio a todos los ídolos de su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar
a Josías, su hijo. El ejemplo que Josías había mirado de su padre Amón y de su abuelo Manasés no fue el correcto. Su padre muere asesinado por su propio gabinete. Su vida de idolatría le sirve como ejemplo a Josías para no terminar como su padre termina. Pero entonces la Biblia empieza registrando la vida de Josías de la siguiente manera. Y entonces dice la Biblia en el capítulo 34, hablando de la vida de Josías, que ya su padre había muerto y es elegido como rey, pero en su temprana edad Josías no decide seguir el mal ejemplo que su padre le había dado, el fracaso que su abuelo había tenido, y entonces escribe una nueva historia. La Biblia dice que Josías anduvo en el camino de David, su padre. Si usted está entendiendo, le estoy diciendo, el padre de Josías no es David. El padre de Josías se llama Amón. Pero Amón ha sido asesinado por su propio gabinete, por idolatría, por echar a perder un mal ejemplo, por destruir el pueblo y alejarlo de la presencia de Dios. Y entonces el pueblo agarra a ese niño de 8 años de edad y lo pone como rey. Pero Josías empieza a mirar un ejemplo para seguir, y cuando mira a su padre, lo mira asesinado por idolatría. Cuando mira a su abuelo Manasés, lo mira que también había sido idólatra, se había alejado de la presencia de Dios y que su vida no había terminado bien. Alguien da gloria a Dios. Y entonces Josías empieza a buscar un ejemplo. Empieza a buscar que su padre no fue un buen ejemplo. Empieza a buscar que el abuelo no fue un buen ejemplo. El bisabuelo no fue un buen ejemplo. El tatarabuelo no fue un buen ejemplo. Entonces Josías tiene que ir 4 generaciones para allá atrás. Y entonces la Biblia dice, Josías a los 8 años de edad. No me diga que a los 8 años de edad un niño no entiende la palabra de Dios. No me diga que a los 8 años de edad un niño no sabe hacer lo bueno y lo malo. Alguien da gloria a Dios. He hablado con padres que me han dicho, pastor, vamos a esperar que tenga 15, 16 años para ver si quiere servir a Dios o no. Voy a dejar que vaya al mundo, prueba ya lo que yo probé y después que él decida si le sirve a Dios o le sirve al pecado. La Biblia dice de 8 años de edad era Josías. Cuando mira el ejemplo de su padre, dice, no, esto no me sirve. Mira el ejemplo de su abuelo, dice, esto no me sirve. Pero 4 generaciones atrás, la Biblia dice que David viene en la 4ª generación de Josías. Y Josías dice, el ejemplo de mi padre no me sirvió, el ejemplo de mi abuelo no me sirvió, pero sí hay un ejemplo que me sirve. Y si yo tengo que ir 4 generaciones atrás, voy a ir 4 generaciones, porque yo no quiero pasar lo que mi abuelo Manasés pasó, lo que mi padre Amón pasó. Yo quiero una nación bendecida. A ver, alguien que quiere un hijo bendecido, una hija bendecida, bendición en casa, bendición en el hogar, bendición a donde te muevas. Si el ejemplo de tus generaciones anteriores no te bendicieron, no te bendicen, ¿qué te hace pensar que ese mal ejemplo sí va a bendecir a tu hijo y a tu hija? ¿Qué te hace pensar que si a ti te destruyó la vida, te marcó el adulterio, la fornicación, el engaño, el vicio de tu padre, qué te hace pensar que eso mismo va a bendecir a tus hijos? Y cuando Josías llega a los 8 años de edad y empieza a mirar el ejemplo, dice, mi padre no es un buen ejemplo. Quiero ver el ejemplo de mi abuelo, tampoco me bendice el ejemplo de mi abuelo. Pero la palabra de Dios habla en San Juan capítulo
capítulo 13, versículo 15, la Biblia dice: porque ejemplo, dijo Jesús, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Déjame decirte que hay otro ejemplo. Déjame decirte que si tu ejemplo no te bendice en las generaciones, hay un ejemplo que hace 2000 años atrás llegó a la cruz del Calvario. Es el ejemplo de amor, es el ejemplo de restauración, es el ejemplo de sanidad, es el ejemplo que sana, es el ejemplo que transforma, es el ejemplo que libera, es el ejemplo que quita trauma, es el ejemplo que el mundo necesita. Alguien grite gloria a Dios. Si tú no encuentras un buen ejemplo en tu familia, y para ti lo incorrecto delante de Dios en el inconsciente se te hizo normal, vete a un ejemplo que te cambie lo que el inconsciente tiene. Vete en un ejemplo. Josías mira y estudia la vida de David, su padre. No, David no era su padre. David está en la cuarta generación de Josías, pero la Biblia lo llama: anduvo en los caminos de David, su padre, y conoció al Dios de David, no al Dios del papá, no al Dios de Amón, no al Dios del abuelo, porque estos eran idólatras. Estos pasaban sacrificando a los dioses paganos y viviendo su vida de un mal ejemplo. Josías dijo: mi nación no necesita un rey idólatra, mi nación necesita conocer a aquel que nos sacó de la esclavitud, aquel que nos sacó de Egipto y que nos ha traído hasta aquí. Ese es el Dios que cambia, ese es el Dios que transforma, ese es el Dios de los ejemplos. Alguien grite gloria a Dios. Y tu hijo, tu hija, no necesitan conocer los traumas y el mal ejemplo que te dieron a ti, papá y mamá. Te paras todos los días a trabajar por esos tesoros que apreciamos tanto, pero se te olvida el ejemplo. ¿Alguien me está escuchando que diga amén? Te paras todos los días enfermo, sin gana, con frío, calor, a poder proveer para la familia, pero se te olvida el ejemplo que tienes que darle. Josías dice: esta maldición se acaba hoy, esta idolatría se acaba hoy. Esto que Dios esté juzgando a mi pueblo. Para ese entonces Josías es rey de Israel y a los 8 años de edad, aleluya, alguien diga gloria a Dios. Hoy no es extraño mirar niños varones 3, 4 años de edad, mirarlos con arete. Hoy no es extraño. Hoy no es extraño mirar la homosexualidad y el lesbianismo, porque no los están sembrando en el inconsciente. Qué triste mirar nuestras generaciones cómo se van degradando. Pero no es la generación, es el resultado de un fruto que el árbol está dañado. Y usted no va a mirar un fruto sano cuando el árbol está enfermo, porque la raíz está dañada. Josías entendió que el ejemplo que Amón, su padre, le estaba dando, que Manasés, su abuelo, le estaba dando, no era el mejor. Y él dijo: esto tiene que parar aquí, esto tiene que parar aquí. Y cuando usted estudia la vida bendecida que Josías tuvo, Dios lo levanta, Dios lo bendice, Dios le da victoria, porque alguien tuvo que pararse a decir: esa maldición se para ahora. Y estoy aquí para decirte que igual que como lo hizo Josías, tú lo puedes hacer en este día. La maldición se corta y la gloria de Dios puede entrar a tu vida, a tu hogar,
Yo aprecio lo que los discípulos Paz hacen los domingos y los martes con los niños. Pero déjeme dejarle algo claro. Ellos no son los responsables de ser ejemplo para que tu hijo adore a Dios. ¿Cómo es posible que a los padres y a las madres no les da vergüenza pelear en frente de los hijos? No les da vergüenza llegar intoxicados, pero cuando vienen a la iglesia que alguien más les enseñe. Diga amén o no diga amén, quiero bendecirlo. Aleluya. No, yo soy el responsable. A mí Dios me lo ha dado. Y yo soy el ejemplo que voy a guiar a mi hijo. ¿Será que alguien me está escuchando? ¿Será que alguien me está entendiendo? ¿Será que alguien quiere ser un mejor ejemplo para sus hijos y para sus hijas? ¿Será que alguien se va a levantar y va a decir, este mal ejemplo se acaba ahora y empieza una nueva historia en este hogar, en el hogar Rodríguez, en el hogar Pérez, en el hogar del apellido que usted tiene? Hoy empieza una nueva historia. Alguien grite gloria a Dios. No. Deje de andar trayéndole los niños a los discípulos Paz. Yo sé que ustedes lo hacen con mucho amor, pero papá, quédate tú como ejemplo. Mamá, quédate tú como ejemplo. Y te voy a decir por qué. Porque el ejemplo no empieza aquí. El ejemplo empieza en casa. ¿Usted sabe quién ora en mi casa para la comida? ¿Usted sabe quién ora en mi casa para ir a acostarnos? Usted dice, usted no soy yo. ¿Sabe quién lo hace? Mi hijo de 2 años y medio. Le hemos enseñado. Nos agarramos de la mano y oramos. Lamento no haber grabado video para enseñárselo. Pero tuvimos que enseñarle. Antes de comer, venga hijo, vamos a orar. Señor, gracias por los alimentos. En el nombre de Jesús, amén. En la noche, Señor, gracias por este día. Amén. ¿Sabe quién nos dirige ahora en oración? Él. Yo soy un hombre bendecido, pero yo quiero que mi hijo sea doblemente bendecido. Yo no quiero que él sea traumado con los traumas que yo tuve. Yo no quiero que él pase los miedos que yo tuve. Él tiene que mirar un mejor ejemplo de papá y mamá. Él tiene que mirar un ejemplo de un discípulo de Jesucristo. Oh, alguien alabe a Jesucristo. A usted le cuesta aprenderse un versículo, 2 años y medio, y mi hijo ya se sabe un versículo. Salmo 23:1. ¿Sabe cuántas veces se lo hemos repetido? Aleluya. Vamos a ver. Jehová es tu victoria. Salmo 23, 1. Él lo puede decir todo completo. Tengo que conseguir esos videos para que usted vea que
se tienen que cortar maldiciones. Y los hijos tienen que empezar a hablar bendiciones. Los hijos tienen que empezar a decir, a parar de